Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juego. Un podcast presentado por Sin Sesgo. Hola, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio más de Badajeando. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Carlos. ¿Cómo va el país? Pues va, ahí va. Ay, jole. Avanzando como pueda. Da un poco de miedo, ¿no? Sí. ¿Por dónde empezamos? Fíjate que me gustaría proponerte algo. Sí, me dime. gustaría empezar por cómo van las corcholatas. Bueno, la corcholata y la taparrosca, ¿no? Xochitl. Sí. ¿Sabes qué me preocupa mucho, Pedro? En los últimos días he visto un recrudecimiento del discurso un poco extremo de Claudia Sheinbaum. Pues, yo pensaba que se había separado un poco de eso, Sí, lo habíamos que se había moderado. Lo habíamos ¿no? platicado, pero no, yo creo que sigue y va a seguir muy a la... siguiendo el discurso del presidente, porque de hecho lo repite lo que dice el presidente. Y ahora está con todo, con el tema de los jueces y el Poder Judicial. Yo creo que se siente, yo la veo muy... Hubo un momento en la que sí la vi incómoda cuando empezó la efervescencia de Xochitl, como a todos los del partido oficial, pero creo que ya, como lo hemos platicado, yo siento que se apagó esta parte de la oposición. Ella se ha sentido más cómoda, y en este sentirse más cómoda y en sus recorridos que está haciendo, que ya lleva la mitad del país además, o sea, no ha dejado de trabajar en esa parte. No. Yo la veo ya como, o volvió a tomar un poco en una zona de confort más tranquila, y en eso entonces vuelve a tomar ya el tema más radical, que dice que va sobre el tema del Poder Judicial. En específico está muy insistente en eso, y en el tema de ganar el Senado y la Cámara de Diputados lo dicen. Para hacer eso. Para poder hacer Ahora, eso, porque dice que es la tarea que les dejó encargada el presidente, el mejor presidente de la historia moderna. Dios de mi vida, qué vergüenza. A ver, vamos a revisar un poco el argumento, ¿te parece? Claudia Sheinbaum dice en Tabasco, en una gira que tiene por Tabasco, tumultuaria, muy bien organizada, se ve que ya hay recursos, muchos recursos. Muchos. Siempre ha habido recursos, pero ahora hay todos los recursos del mundo. Claudia Sheinbaum dice, el Poder Judicial es la sombra de la corrupción. Sí. Y solo vamos a terminar con esa corrupción en la medida en que podamos elegir a los jueces y a los ministros de la Suprema Corte por voto directo. A ver, Pedro, me gustaría entender cuál es tu punto de vista. Si esto fuera cierto, si el elegir a los jueces y a los ministros de la Suprema Corte acabara con la corrupción, pues nunca habría corrupción entre el presidente, los gobernadores. Es decir, que te elija el pueblo no da una garantía de que no seas corrupto. No, yo creo que más bien es como lo hemos platicado en este tema de una estrategia de un populista, es ir al discurso muy simple, ¿no? Tratar ideas simples, y que esas ideas simples... Pero esa idea simple también tiene una respuesta simple que a mí me llama la atención, que no se haya cuestionado desde otro punto de la sociedad. Es decir, a ver, Pedro, ¿quiénes han saqueado las finanzas de los estados de la República? Digamos, es el gobierno federal y son los gobernadores, pero precisamente para tratar de exculparse y de quedar ellos ajenos a los señalamientos de corrupción, pues voltean al otro poder, que es el único que no controlan. Entonces, con ese afán, yo creo que tienen este discurso tan... fuerte, que no para todo el tiempo, tanto el presidente en las mañaneras como su candidata, y también el presidente de su partido, y entonces lo empiezan a replicar todos, porque ahí se trata de replicar lo que dice el presidente. Ahora, lo que también tenemos que entender es que no tienen ninguna intención de Morena, ni el presidente de la República, ni Claudia Sheinbaum. A ver, seamos claros, no tienen absolutamente ninguna intención de realmente elegir a los jueces y elegir a los ministros. Ellos saben que esto no va a poder suceder, es que esto no sucede, no van a ganar las mayorías y esto no va a suceder. ¿Cuál es el problema? Que desde ahora están teniendo una narrativa del bueno y el malo, y esto les va a servir mucho electoralmente, diciendo, ahí están los de los privilegios, ahí están los que no quieren renunciar a sus privilegios, los que... Por eso, y va en la misma lógica que hemos platicado del populista. Del populista siempre va a querer que haya un conflicto permanente, porque ellos les gusta tener así un conflicto permanente para ser ellos los que rescatan, o incluso crear ellos mismos un problema que no existe,
pero ellos tienen la solución. Ellos crean el problema y ellos tienen la solución. En este caso no han aportado la solución. No, aquí no va a haber solución porque si bien se ha desinflado Xóchitl Gálvez y demás, yo creo que sí es muy difícil que logren tener la mayoría que se necesita para reformar la Constitución. Entonces van a quedar otra vez muy polarizado el tema para el siguiente gobierno, aun cuando gane la presidencia Claudia Sheinbaum, pero no van a tener ese grupo necesario en la Cámara de mayoría calificada, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Ahora, por otro lado, también llama la atención lo desdibujado, lo descoordinado, lo poco proactivo que está la campaña de Xóchitl Gálvez. No deja de llamar la atención porque era muy difícil no aprovechar este impulso que tuvo. Sí, no era Xóchitl. ya no frenarse, que es lo mismo que justamente lo que ha hecho Claudia. Claudia terminó y se fue con el impulso. Le dieron su bastón de mando, vámonos. lo que fuera, y no ha parado. Y en cambio Xóchitl, que tenía, no me acuerdo en qué columnista lo dijo, pero decía bien que si no le había dado el síndrome del jefe Diego, que cuando ganó el debate en el 94, que parecía que tenía un impulso suficientemente bueno para ganar, se desapareció 2-3 semanas, él mismo se contuvo y dijo que hasta aquí llegué. Sí. Y entonces así se ve el tema de Xóchitl Gálvez. Creo que aun cuando ella argumenta que porque los tiempos no son y que porque todavía no empieza la campaña, ellos ya entraron en un juego que ya lo hemos platicado. Sí, ya entraste en este juego, lo juegas. Ya lo tienes que jugar, entonces Claro. ya no es momento de que argumente que no es tiempo, porque entonces ella ya va con un déficit muy grande. De por sí ya lo tenía porque es una elección de Estado, pero además el haber frenado el impulso que traía, eso fue un error muy grave porque es otra vez empezar a construir. Y además con lo que se ha filtrado del equipo que tiene, que pues no es tan bueno y no termina de construir un equipo. Lo único que ha sido en los últimos días llamativo es que acaba de nombrar a Enrique Lamadrid, ¿no? como encargado del proyecto de gobierno, que me parece un tipo muy, muy inteligente, muy Pero capaz. en una campaña de proyecto de gobierno, seamos realistas, es lo que se hace al último. Sí, no, y aparte se necesita comunicarle a la sociedad. Ajá, pero sigue siendo que no tiene vocero, no tiene parece que no tiene una estrategia territorial, no tiene quien le construya la narrativa, no tiene, o sea, le faltan muchas cosas y se ve desdibujada. Hasta sus eventos, yo en lo personal los veo como opacones, o sea, muy opacos. No, fue a Puebla y dio ahí alguna entrevista banquetera, Sí. ¿no? Dijo, Claudia lleva 5 años haciendo campaña con el dinero que se ha robado. Y tiene razón, o sea, puede que sí sea cierto lo que dice, pero no. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente para que ella sea competitiva. Déjate ganar una elección para que sea competitiva, porque si siguiera en este mismo camino, entonces vamos a ver lo que habíamos dicho desde antes, un día de campo para Morena en la presidencia. O sea, entonces. Yo sigo sin comprar eso. Yo sigo sin comprar que si hoy fueran las elecciones, el electorado se comportaría como dicen las encuestas. Y además, no lo creo. Y además, no aprovecha todos los errores que está cometiendo el gobierno. También en esa falta de construir una narrativa, de tener una estrategia. O sea, parecía que no tiene cuarto de guerra. Para empezar por ahí. No, es que no lo tiene. Y entonces, si no tienes cuarto de guerra a estas alturas. Yo tengo una teoría, Pedro, que es que ella está rodeada de gente que tenía su misma aspiración. Por ejemplo, Santiago Krill tenía la misma aspiración de ser el candidato. Y eso no necesariamente lo hace el mejor consejero, creo yo, porque a todas luces no la ves ya como la líder que hay que impulsar, sino como alguien que se les coló y que al colarse y además, por ahí no le tienen el respeto necesario. Con todo lo capaz y con todo lo preparado que pueda hacer Santiago Krill, pues no es una persona que gane elecciones. Pues no. No, nunca ha ganado una elección, siempre ha perdido los procesos, incluso los previos, entonces tampoco creo que no sé si sería el más calificado para coordinar una campaña presidencial. Y más sumando este tema que tiene, que tú bien mencionas, que es pues es la que me ganó. O sea, como que trabajar para que me ganó, o por lo menos eso que hasta llega en la lógica de la historia de México, que por eso no hay vicepresidente. Claro, claro. Porque no vas a tener siempre a una sombra ahí. Exactamente, claro. No hay una lógica por justamente esta
situación de México histórica en la que no hay una cultura de la democracia real. Entonces, hay muchos problemas, pero sí se le ve muy descoordinada, muy desdibujada. Yo sí creo que si no se pone en los próximos días rápidamente a implementar alguna estrategia, va a tener un muy mal proceso electoral. Yo sí lo veo complicado para ella. Yo sigo siendo un poco más optimista que tú, sigo pensando que no necesariamente hoy, te digo, el electorado se comportaría como dicen las encuestas. No, yo no creo, o sea, no veo, veo que hay cosas que no se mueven. A ver, te lo anuncio y lo platicamos sí. Después de la pausa, ¿te parece? Creo que hay cosas que no se mueven. No creo que haya más gente que crea en Claudia Sheinbaum y no creo que haya menos gente que crea en Xóchitl Gálvez. En todo caso, lo que ha sucedido es que las encuestas están preguntando distinto. No, bueno, pero ¿te parece? Lo sí, platicamos. ahorita ¿no? Vamos a hacer una pausa. Ahora sí pusimos el cronómetro, sí, no como la vez pasada. Hacemos una pausa y regresamos a ver por qué las encuestas están reflejando lo que hoy nos dicen que están reflejando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin Sesgo, periodismo de clase mundial para un mundo que nos pertenece. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso aquí en Badajeando la Noticia. Estoy con mi amigo Pedro Luna. Yo soy Carlos del Valle. Y antes de irnos a la pausa, yo hacía un planteamiento, Pedro. A ver qué te parece. Yo creo que en términos reales no hay más seguidores de Claudia Sheinbaum. No veo elementos por los cuales ni Morena ni Claudia Sheinbaum per se tengan algo para aumentar su número de seguidores. Y tampoco creo que quienes creen en Xóchitl se hayan desencantado ya de Xóchitl. Es decir, creo que los votos duros, que es lo que hoy se mide, siguen igual. Sin embargo, las encuestas no reflejan un mayor número de indecisos, sino un mayor número de definidos a favor de Claudia Sheinbaum. Sino yo lo que creo, las encuestas ya lo hemos platicado, sí sirven en alguna medida para darnos una idea, pero yo desde hace mucho tiempo no les creo mucho, porque se han mostrado como herramientas o como instrumentos de los actores políticos. Entonces, desde esa perspectiva hay que tener precaución a la hora de ver los datos. Pero sí, lo que pasa es que yo veo que Claudia Sheinbaum, en el tope que tiene, que ya lo hemos platicado, ella tiene que administrar una caída, como le pasó a Peña Nieto. Peña Nieto administró muy mal su caída, que casi pone en riesgo su triunfo. Bueno, si hubiera sido un poco más larga la campaña, porque aparte a Peña Nieto ya le tocó estas campañas más cortas, él hubiera llegado a un punto en que se iba a cruzar con Andrés Manuel y hubiera ganado Andrés Manuel en esa elección. El caso de Andrés Manuel en el 2006, entonces, ¿no? Es el tema, la administración de la caída. Ese es un tema. Y esa administración de la caída también va condicionada tiene mucho que ver con el desempeño del otro candidato. Pero a ver, regresemos a las encuestas, porque creo que ahí está el quid para entender qué es lo que está sucediendo. Creo que las encuestadoras están dejando de preguntar preferencia electoral, están preguntando conocimiento. Bueno, es que hay de todas. Ese es el caso de la que hoy se sabe y tuvo que confesarlo la encuestadora del Universal, sí, que tuvo que decir que esa cifra 50-30 no era de preferencia electoral, era de conocimiento. ¿A quién conoce usted como candidato a la presidencia? Aparte, y lo que es regresar al mismo tema, hay encuestas muy disparadas, unas que están a 11 puntos y otras que están hasta 50. Entonces, bueno, ahí eso te da más o menos te deja ver. Pero yo sí creo que si antes en algún punto llegó a estar, por ejemplo, a 10, 15 puntos esta Xóchitl, con la inacción y la acción de la otra parte, sí está ahorita un 20% abajo. Está bien, quizá ese 5% que pueda perder hoy, ese 5% que estaba con Xóchitl, no se va a Claudia, se va a indecisos. Sí, y ese es otro tema muy importante. Es un tema importante. Porque no toman casi ninguna de las encuestadoras. Nadie está hablando de los indecisos. Nadie. Cuando a una... Debería ir aumentando esa bolsa. Y en un proceso de esta naturaleza, a estas alturas, debe haber un 20-25%, si no es que hasta pegando al 30%, que todavía no saben por quién van a votar. Y aquí te ponen 5%, te ponen 6%, o sea, números que no son creíbles. Sobre todo porque hay que entender que, producto de la polarización de la sociedad que hemos vivido estos 5 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está justamente en dividir en acciones duras.
O estás conmigo o estás contra el cambio, lo dijo el presidente. Y lo dice todos los días Y también lo dice ella. todos los días ella. Es decir, quienes hoy creen, por las razones que sea, legítimamente creen en la cuarta transformación y que su sucesora será Claudia Sheinbaum, van a creer en eso pase lo que pase. Y quienes no están con la cuarta transformación, por los motivos que sea, van a creer, y este es un punto importante, no en Xóchitl Gálvez, en el que pongan de la Sí, oposición. en alguien más. Puede ser Xóchitl, o puede ser Santiago, puede ser tú, puedo ser yo, puede ser el vecino de enfrente. Ahí lo único que están esperando es ponerle nombre y apellido. Esos votos duros no se mueven. Lo que sí se mueve es esta masa de indecisos que hoy las encuestas no nos están Sí, reflejando. no, yo ahí sí estoy totalmente cierto que no están bien hechos o no lo están reflejando bien, porque a estas alturas del proceso es muy, muy poco lo que ponen indecisos, porque si fuera así, entonces pues, ya sería está, un trámite, ¿no? si fuera No, así, y aparte, ni hagamos hay elección, que ¿para qué tener gastamos? muchas cosas en cuenta, y ojalá y no pase, pero por ejemplo, el tema tan serio de que haya eliminado el Fonden, por ejemplo, Andrés Claro. Manuel. Que pase una tragedia entre hoy y el día de la elección puede cambiar también todo, porque no ha tenido, afortunadamente, o sea, hasta con suerte ha corrido y qué bueno por el país, pero con suerte ha corrido. Pero eso también puede definir una elección, un escándalo. Claro. Hay muchas cosas, pero eso también entra en la parte que no está haciendo la oposición. Digo, yo veo esta narrativa, sería más difícil construir, por ejemplo, la narrativa como la está haciendo Claudia Sheinbaum, con todos los escándalos que hay, que aparte ni siquiera han trascendido tanto. Pero es que ¿sabes qué pasa? Y ella dice, vamos a ver, ¿siguen con los corruptos? O nos mantenemos nosotros, o regresan los rateros, ¿verdad? Sí. Y en cambio... Seguimos esta bipolaridad, ¿no? Y entonces dice continuidad con cambio, cambio con continuidad, una cosa así. Es más difícil tener esa narrativa con un gobierno que no ha tenido muchos aciertos que si fuera en la oposición. En la lógica de la oposición deberían de estar ya trabajando para tener una narrativa. Morena está jugando a qué tanto nos sirve electoralmente los enormes fracasos de los gobiernos anteriores. Sí. Y siguen Y siguen regresando y regresan a Salinas y regresan Bueno, pero a ver, sí, regresan a Salinas, regresan a lo que tú me digas. Pero ahí tenemos al presidente dándole una condecoración a Cienfuegos, Exacto. ¿no? Mordiéndose la lengua y con el rabo entre las patas. Pues sí, pues, O sea, es increíble. es increíble. Cuando celebró a primer momento celebró la captura tal, y después toda una operación de Estado La que incongruencia absoluta. además dañó gravemente las relaciones Por con Estados supuesto. Unidos, porque no con el gobierno, porque el gobierno pues, fue el que lo apoyó y le dio la oportunidad de regresar, pero con el Congreso. Claro. Y con tú la sabes muy bien que allá es muy claro. distinto el Congreso que aquí, Sí, y los senadores de allá tienen otro nivel que lo que se tiene Claro. aquí, y ellos están totalmente en contra. De hecho, de estos errores que tiene Andrés Manuel, y ahora lo veía unos datos a colación de la guerra en Israel, que ahora salen todos los republicanos a decir que es un riesgo México porque por aquí van a entrar los terroristas. Sí, ahora Entonces, y con datos, pero sí salen con datos que tienen de aduanas y de protección y demás, y entonces yo veo todas esas cosas que serían tan fáciles de capitalizar como oposición y no las utiliza Xóchitl, o sea, totalmente Porque no hay estancada. una construcción de un discurso, porque entiendo, siguen en esta guerra Intestina y de ver quién qué y, Sí, y quién si queda yo con soy, candidaturas, pero yo o sea, soy sí. senador o diputado, todo el mundo anda buscando su huesito y esa es la realidad. En la oposición ha dejado de pensar por el bien del país o por el bien de la oposición. ¿Y a qué me refiero con el bien del país? El bien del país no es necesariamente que pierda Morena, pero sí es el bien del país que refleje una elección equilibrada. Sí, que se demuestre que hay instituciones democráticas. Y que no todos y que están hay con un contrapesos. proyecto, que hay contrapesos, que las Sí, opciones somos puede muy- ganar Claudia Sheinbaum, pero ¿qué tal que el Congreso lo que se lo queda a la oposición? Bueno, pues eso es sano. Pero si vamos a ceder todo, nomás porque estoy pensando si voy a ser senador. si Sí, y voy a más ser porque ellos diputado. construyeron el discurso de esto del frente que era por rescatar al país. Claro. Y ya no. A nadie nos conviene, Pedro, a nadie nos conviene una elección en la que alguna de las dos partes gane abrumadoramente. No estamos en este momento en México. Si tú me dices, por alguna razón, Xóchitl Gálvez gana abrumadoramente, eso no es bueno. Este país no es así. Este país somos muy diversos. Sí, es muy plural. Necesitamos reflejar esa pluralidad, pero para eso se necesita acción de la oposición.
Pero sí, no, yo no la veo, yo creo que está estancada y veo difícil, o sea, porque no hay señales de que esto vaya a cambiar. Lo más llamativo de los últimos días es que nombró a Enrique Lamadrid y sustituyendo a Gurría, además. Eso me pareció también. Que además Gurría me parece que era una pieza importante. Y lo quitó. Yo creo también yo creo que también por este tema de que lo vinculan con el pasado y lo estaban atacando por ahí, no sé qué decisiones estén tomando o cómo las esté tomando, porque ella es la que debería tomar las decisiones. Yo te voy a decir algo, platiqué con la senadora Beatriz Paredes hace unos días para hacerle una entrevista y le pregunté, oiga, ¿y usted le han invitado al equipo de Xóchitl? ¿Va a participar? ¿Sabes cuál fue su respuesta? Nunca me han hablado. Nadie me ha buscado, nadie me ha mandado un WhatsApp convocándome a una reunión. Nadie le ha invitado a una mujer que me parece que pues aporta visión a la política de México. Tiene un conocimiento muy grande de la política. Pues nadie le ha invitado para que te des tú una idea cómo están las cosas. Mientras tanto, Xóchitl se ve con quién se rodea para hacer su campaña. Claudia nos manda unos videos cada vez de eventos más grandes, mejor producidos, mejor organizados. Se nota más cómoda en el mood campaña. ¿Te acuerdas que al principio estaba toda acartonada? Sí, sonreía, te digo, yo la veo que regresó a una zona de confort. Abrazando gente. Y por el otro lado, te digo que se perdió. Se desdibujó. Es muy pronto para, nuestro trabajo es darle seguimiento, pero vamos viendo. Sí, ¿Te parece, Pedro? Seguimos badajeando la próxima vez. Hay mucho. Sí. La próxima vez hablemos de, ¿te parece? Lo voy a poner de una vez como antecedente para que no se nos pierda. Hablemos de fiscales incómodos. Ernestina Godoy, Gers Manero, Uriel Carmona. A ver, hablemos de porque esa es otra parte importante. Porque también se habla mucho del Poder Judicial, pero la justicia empieza en las fiscalías. Sí. Que se integran o integran, en fin. De eso hablamos, ¿te parece? Próximo claro. Badajeando. Bueno, pues yo soy Carlos del Valle. Soy Pedro Luna. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta aquí Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo.